toca subir y bajar. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces vamos a empezar. El ejercicio de hoy es trata sobre. Hay dos espiras, ¿ya? Eh, en las dos circula corriente. ¿Ya? Uno, L2. ¿Ya? Hay dos espiras, ese es el ancho, el largo de las espiras, ¿ya? Y nos piden, a ver, déjenme ver, ¿ya? Eh, una otra cosa, sí, esta distancia de separación entre las espiras es S, ¿ya? Lo que nos piden es calcular la inductancia mutua entre ambas espiras, ¿ya? ¿Recuerdan? ¿Vieron eso ayer? Algo de inductancia. ¿Lo vieron? Ah, ya bueno. Entonces, ¿alguien sabe qué es inducción? ¿No? ¿Nada? Ya, entonces, una idea simple de ver o por qué aparece la inducción es que el primer experimento que se hizo fue que se tenía una bobina, ¿ya? Y estaba cerrada esa bobina, era un circuito cerrado, y se medía, en el experimento se medía si estaba pasando corriente o no por la bobina, ¿ya? Entonces, si estaba ahí neutro, no pasaba nada. Pero lo que pasa ahora es que la prueba que hicieron es que colocaron o acercaron un imán y lo que pasaba es que el amperímetro empezaba a notar una corriente. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta con eso? Que si yo acercaba un imán, se generaba una corriente, se inducía una corriente. Entonces, esa es la idea. Pero ¿qué pasaba? Lo acercaban y lo dejaban incluso dentro de la bobina y eso volvía a ser. Entonces, ¿qué descubrieron? Que cuando hay una variación de campo magnético, cuando yo estoy acercando un imán que tiene un campo magnético, estoy variando el campo magnético y eso induce una corriente. ¿Sí? Entonces, esa variación de campo magnético genera o induce una corriente. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, es que yo tengo una corriente en esta espira y otra corriente en esta espira, pero la gracia es que esta corriente no es constante, ¿sí? Varía. Entonces, al variar, genera una variación en el campo magnético y eso genera una inducción de corriente en la otra espira. Y lo mismo al revés, ¿ya? Entonces, ambos se están induciendo una corriente sobre el otro circuito, ¿ya? Entonces, ¿se entiende esa idea? Ya. O sea, es como al revés de lo que ensayamos, como que uno sabía que la corriente produce el campo. Pero Sí, ahora el campo, si se mueve, produce corriente. induce una corriente, sí. Pero aquí igual, o sea, la variación de una corriente va a generar la variación del campo y eso va a inducir una corriente en el otro circuito. El otro también. Sí, ¿ya? Esa es como la idea. Y lo que nos piden es calcular la inductancia mutua, ¿sí? Esto nada que ver con lo que se escuchaba. Eh, creo que va vi una pregunta que era sobre inductancia propia. Que lleva esta idea, pero sobre un solo circunstancia. Con lo que hicimos ayer, No tengo idea qué hicieran ahí, pero, pero eso. pues electromotriz, ¿Qué cosa? sería como el para menos de grupo. Algo así como No, o sea, esa es la.
No, creo que hay otra forma de calcularlo, que quizás si es que la llegan a necesitar y no lo han visto, se puede dar. ¿Ya? ¿Ya? Pero va a ser similar quizás a esto, solo que en un sistema, en un circuito. ¿Ya? Entonces, aquí se calcula, la inductancia mutua se calcula de esta forma. ¿Sí? ¿De qué? ¿Está hacia el otro lado? A ver. Ah, ¿verdad? Ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Para calcular la inductancia mutua, yo tengo que calcular el flujo que está generando, el flujo del campo que está generando este circuito sobre este. ¿Ya? ¿Sale? Y La brocha sería el flujo de 1 sobre 1. sí, creo que sí. No recuerdo bien, pero algo, eso se puede, yo creo que se podría medir. Como no la- ¿Ya? Pero esto, de cierta forma, ya lo saben calcular, que eres con la ley que vieron ayer, que se me olvida. Eh, no. La que vieron recién. ¿Cómo se llama la que vieron ayer? No, la Faraday Length. Sí, esa es. Y con esa van a estar ready. ¿Ya? Yo te le un dedo de dos. Son los anchos de los. Ah, ¿Ya? Entonces, aquí si se dan cuenta queremos calcular el flujo de campo, porque recuerden que esto, como está circulando corriente, genera un campo. Recuerden que ahora variable. ¿Ya? Y ese campo, quiero saber cuánto campo está pasando por cuánto campo atraviesa ese circuito. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, bueno, si recuerdan por eh, Dios Sabat, recuerden que varias veces calculamos que el campo como era un campo de una vida. sí, de una línea. Todos sí partían. Por ahí lo dijeron. Así, ¿cierto? 3 magnitud. ¿Ya? Y si se dan cuenta, la magnitud del campo va a depender de él. Por lo tanto, acá, a pesar de que sean de diferentes direcciones, el campo no se va a anular aquí porque depende de la distancia al centro de donde estoy midiendo el campo. No, duda. Es como para el infinito. Acá como hacemos como que ¿verdad? Ah, sí. El problema dice que es bien grande en comparación a él. Entonces podemos asumir eso. Es una aproximación igual, pero sí. Y entonces aquí, pero estos como sí son opuestos y están en el mismo punto de R, se van a cancelar. Entonces no nos va a servir calcular eh, sí, prácticamente por simetría. ¿Ya? Entonces esto no nos va a servir. Y eso sí. Entonces, si queremos ver, ¿ya? Porque para calcular el flujo magnético, ¿cómo podría calcular el flujo magnético dentro de esa espira? Es viendo cuántos campos atraviesa esa área. Entonces, sería el área de ahí abajo. eh, ¿Sí? Pero para eso necesito el campo total. ¿Ya? ¿Sí? En los después sale que es el flujo de 1 a 2 de I1. Yo tengo el flujo de 2 a 1, pues I1. ¿Cuál es? Eh, o sea, es el flujo es notación, el flujo que está atravesando, el flujo que genera estos.
que está atravesando esto. ¿Sí? El flujo de un... Bueno, sí, está bien, quizás se entiende mejor así. El flujo, ¿sí? Pero lo importante es que si calculas el campo de... Tienes que ver qué cantidad de campo está atravesando esta área. ¿Sí? Y si, ya al revés. ¿Sí? ¿Ya? El flujo sobre la otra área. ¿Ya? No sobre la misma. Con eso, eso es lo importante. ¿Ya? Y lo que iba a decir aquí, yo. Entonces, para calcular el flujo total, utilizando esta aproximación, podríamos ver que, bueno, si considero, solo voy a considerar esas dos líneas, por decirlo, voy a tener que esta me va a aportar sobre ese, bueno, como por esta aproximación, prácticamente nos está indicando que utilicemos esto y eso se va a ver como un puntito, pero es solo para aproximar. Entonces, por eso voy a utilizarlo de esta forma. Eh, entonces, el campo que genera esta línea sobre prácticamente ese puntito, porque él es muy grande, va a ser este. Pero además tengo que considerar el de arriba, y cómo sería ahora, tendría diferente sentido la corriente, pero sería la distancia. Está remando el Claro, sí. ¿Ya? En este caso, podemos dejarle al tiro eh, como ese, ¿sí? Voy a ver si lo hago al tiro. No, no, no se puede. Entonces, ahora para calcular la cantidad de flujo que fluye por esa área, tengo que ver cuánto es esa área, y si se fijan, va de 0 a L, y si yo me tomo este centro como, o sea, esta parte como mi origen, ya voy a llevarlo a cartesiano igual para que sea más cómodo de trabajar. Y Z, ¿ya? Entonces va a ser, esto es S, y esto es W2. Entonces sería de S a S más W2, ¿ya? ¿Quién hizo para el campo medio? Ya, en este caso, que como definía esto, estaría saliendo. Entonces estaría en Z. ¿Sí? Pero si hubiera definido ahí un sistema, depende del sistema, pero en este caso en Z. No, menos eso. Eh, Depende del sistema que... Ah, bueno. Sí. Sí. Ya. Que tengan que seguir la cuestión nada más por. Sí. Vale. ¿Ya? Y entonces... Ya, entonces ahora, dado que me definí ese sistema, aquí sería ahí, perdón. No. Debido a que me definí ese sistema, ¿ya? La distancia a la línea. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya. Entonces, ahora, siguiendo con eso, el flujo sería 2, 2, 2, S. Ya. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda?
Ah, veí, perdón. ¿Sí? ¿Se entiende? Recuerden que estamos calculando el flujo magnético que pasa por esa área. En teoría, por la aproximación es un puntito. ¿Ya? Y ahora, vamos- esto nos va a quedar logaritmo. eh, Sí, eso nos va a quedar. Y ya, casi ya. ¿Sí? A ver, sí. Voy a revisar. Sí, así se entiende eso. Simplemente se desarrolló la integral. Y ahora, bueno, ahí ya lo tengo. Y sí, sí. Ya, entonces ahí tenemos el flujo magnético que genera la gira 1 sobre la 2. ¿Ya? Y lo que nos pedían era la inductancia mutua, que era eso eh, sobre, digo, sobre la corriente que está en la gira 1. ¿Ya? Y ahí sí tenía la parte A. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Qué vale ser L2? Si se trata de la muy al final. ¿Ah? ¿Qué vale ser L2? Tú le das recordar cómo va a cambiar. O sea, se puede colocar en cualquier parte. Sí, o sea, es como se movería un poquito. Piensa que lo puse ahí. Sí. Pero igual hubieron varias aproximaciones debido a que el L1 es muy grande con respecto al L2. Entonces, ahí habían un par de aproximaciones. Vamos a usar ese campo. ¿Ya? Y, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esto es qué tanto flujo puede inducir la espira 1 sobre la espira 2. Eso es lo que nos dice la inductancia. ¿Ya? Entonces, ahora siguiendo con eso, eh, ya siguiendo con eso, ¿qué puedo borrar? Nos piden la fuerza entre ambas espiras. ¿Ya? ¿Saben? En verdad, en verdad nos piden la fuerza de uno sobre la magnitud. De uno sobre eso. ¿Ya? Esto nos pide. ¿Ya? Nos piden la fuerza que genera la espira 1 sobre la espira 2. ¿Ya? Y dado que estamos eh, frente a campos magnéticos, deberíamos utilizar Lorentz. Ok, sí. Lorentz y la que ahí había varias formas de calcular Lorentz, pero hay una que más acomoda para este tipo de problemas que son circuitos
cerrado y donde fluye una corriente, que es este. Sí. ¿Ya? Dale, fuerza 1/2. Hay que usar el campo magnético de una. Sí. Pero la corriente, sí. ¿Ya? Entonces, como aquí lo dijeron, bueno, primero, antes que eso, quiero que recuerden que, como habíamos separado el problema, dado que para calcularlo necesitamos separarlo. Y si recuerdan que eran espiras, entonces los podemos separar en cuatro. ¿Ya? Pero recuerden que las de los lados se anulaban prácticamente. ¿Sí? Entonces nos queda el efecto de la línea de arriba y la de abajo, sobre la espira de abajo. Entonces, si vamos primero con la de arriba, sería, para calcular aquí necesitamos la corriente sobre donde queremos calcular la fuerza, la corriente que está circulando donde queremos calcular, que sería la espiral 2. Aquí se me olvidó eso. ¿Ya? Eh, sería largo de, de la espira. A ver, sería ahí. Ya, igual que antes, sería el largo de la espira 2 también. Y eh, ya, iba en X, según nuestro sistema. Y eso era el campo que teníamos calculado acá, evaluado. eh, y si estamos viendo el de arriba, sería, ¿cómo era la distancia? Era eh, S, S, ¿cierto? S, no, ¿cierto? Era S, déjenme recordar el dibujo. S, 2. Ahí. Entonces, aquí, recapitulando eso, estamos calculando la fuerza que genera la espira 1 sobre la 2. Entonces vemos, aquí separamos las fuerzas que se están generando sobre la espira 2. Entonces por eso necesitamos considerar la corriente 2. Y aquí consideramos la espira 2, pero el campo que lleva la espira 2, pero por la parte de abajo. ¿Ya? Por la parte de acá abajo. ¿Ya? Y ahora vamos a considerar acá, que sería lo mismo. Así. Así. Eh, entonces sería con un menos. Perdón. ¿Ya? Dado que en la parte de abajo circulaba la corriente hacia el otro lado. ¿Ya? Y en el caso de la de arriba, acá, circula I2 en X y el campo evaluado en S. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ahora estoy con estos puntos porque la altura, bueno, la Y de esa otra línea es fija. Sí, Está en esa otra. sí. ¿Se entiende ahí o no me trata? Ya. ¿Se entendió lo último del flujo? Ya. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es calcular la fuerza que genera la espira grande sobre la chica. ¿Ya? Y para eso vamos a utilizar esto que caía bien, eh, fuerza de Lorentz, pero de esta forma, porque igual había varias formas de calcularlo con la velocidad, o otras cosas.
otra fórmula, pero esta es útil para este problema dado que hay corriente circulando en un circuito cerrado. ¿Ya? Entonces, por eso cae bien usar eso. Y lo que hacemos es que vamos a ver las fuerzas que están actuando sobre estas cuatro partes de la espira. ¿Sí? O sea, la fuerza que genera sobre esa espira. Sí, por eso se evalúa ahí. Y lo mismo acá. Aquí. ¿Sí? Y estos están en cefa. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda ahí? Ya, entonces, dado eso, tendríamos que la fuerza total va a ser y 2 es de 2 menos 2 y todo. ¿Ya? Ahí tenemos eso. Entonces ahora lo que nos quedaría sería evaluar el campo en estos puntos. ¿Ya? Evaluando el campo en estos puntos, tendríamos la fuerza total de la espira 1 sobre la espira 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso o muy rápido? ¿Ya? Pero aquí lo más importante es que sepan calcular el flujo magnético, que sepan, que tengan noción de qué es la inductancia, eh, que sepan que esas corrientes no son, bueno, al menos en este problema no eran constantes, o si no, no habría fuerza, ¿sí? No habría inducción, sino si fueran fijas, ¿ya? Porque no variaría el campo, ¿ya? Tengan cuidado con eso, porque eso, si hubieran asumido, por ejemplo, que la corriente era constante, esto sería cero, ¿ya? Y pasa, así que tengan cuidado con esas cosas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? A ver.